Hola, buen día. Gracias por acompañarnos a Coordenada Política, programa de Vértigo Televisión que tengo el gusto de conducir, su servidor Ángel Hernández. En esta ocasión nos acompaña el senador Francisco Burques Valenzuela, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, para hablar de un tema de gran importancia, como es su impulso de una reforma urbana a través de la planeación territorial y de los asentamientos humanos. ¿Por qué es importante una reforma urbana como se está trabajando en el Senado, senador? Bueno, primeramente, gracias por darme la oportunidad de comunicarme con tu auditorio en este tema tan sensible, un tema que en ocasiones es poco entendido, poco visto como una prioridad, pero que está detrás de ese desorden urbano que hoy tienen las ciudades y que se ve reflejado en 18,000 muertes en las vialidades año por año, que se ve reflejado también en las horas y horas que pasan, especialmente en zonas metropolitanas como las del Valle de México, las personas cuando van a sus trabajos. También se ve reflejado cuando pasan catástrofes como las que acaban de ocurrir en Acapulco y que pues develan la vulnerabilidad de nuestras ciudades cuando hay un fenómeno climatológico que se convierte en catástrofe precisamente porque hay asentamientos humanos en zonas prohibidas, y también se devela este desorden de nuestras ciudades, de nuestras zonas urbanas, cuando año con año 200,000 familias tienen que ocupar predios ilegales, informales, sin que tengan ni el título de propiedad, ni tampoco pues los servicios mínimos para tener una vida digna. Muchos de ellos, por cierto, en zonas prohibidas, que después son de peligro y es donde ocurren las tragedias. Claro, senador, hoy en México, según datos oficiales, el 80% de los mexicanos vivimos en zonas urbanas, a diferencia de algunas décadas donde pues, nuestra población vivía eminentemente en zonas rurales. ¿Esto qué tanto sabemos de la importancia del desarrollo de las ciudades para un país y por todo lo que la dinámica socioeconómica que genera? Pero bueno, vivimos en ya prácticamente 8 de cada 2 mexicanos en zonas urbanas. Eso nos debería de preocupar para tener un buen proyecto. Definitivamente somos un país urbano y los presupuestos públicos no lo reconocen. Seguimos atendiendo las zonas rurales, a pesar de que en los últimos 50 años se ha cambiado totalmente la dinámica. Y esto pues también implica que tenemos que plantear las prioridades. Tenemos una legislación de desarrollo urbano, una ley de asentamientos humanos que pues tiene más de 30 años de retraso. Cuando se hizo esa ley no existían las computadoras, nomás de ese tamaño. Tenemos el atraso en la actualización. En esa ley que hoy tenemos y que requiere actualizarse o reformarse o diseñar una nueva legislación, no se reconoce esta realidad de las zonas urbanas, y en estas zonas urbanas pues conviven autoridades de municipios muy variadas y no están diseñados los sistemas para que se obligue a tener una visión única, conjunta, porque la ciudad es una, aunque tenga varias demarcaciones políticas. Claro. Senador, hoy vemos, por ejemplo, que será posible hacer este reordenamiento, porque si bien vemos una gran metrópoli como es la Ciudad de México, con cerca de 20 millones de habitantes, a veces muy conflictivo ver como que una solución en ese sentido, pero hay otras ciudades medianas, otras ciudades importantes, Guadalajara, Monterrey, y muchas decenas de ciudades intermedias. ¿Esto es posible que se pueda hacer, esta buena planificación que indudablemente se requiere para los años siguientes? No solamente es posible, sino que es indispensable. Así como vimos que es muy vulnerable Acapulco, hay, por decir un número, 20 ciudades con la misma vulnerabilidad y van a seguirse presentando Acapulcos en los próximos años. Entonces, a través de la planeación podemos prevenir que esto suceda. Acapulco pudo haberse prevenido con una inversión, es planeación y luego ejecución de los planes. Pudo haberse prevenido la catástrofe
con 500 a 1 millón de pesos, 500 millones a 1,000 millones, perdón, de pesos. Hoy se está planteando invertir 12,000 millones para corregir. Corregir, como tú bien lo dices, lo que se hizo mal es muy costoso. Es mejor planear para prevenir y también planear para la calidad de vida. Entonces, tenemos que trabajar en los dos sentidos, pero sabemos que las ciudades medias, que las nuevas zonas de crecimiento que todavía no se han desarrollado y que están con un gran potencial, si las planeamos, pues habremos evitado gastar de más. Entonces, sí se puede, sí es indispensable, y pues muestras en el mundo las hay, y las grandes ciudades que hoy vemos con gran calidad de vida, en algún momento también esas grandes ciudades tuvieron defectos y fueron corregidos. Entonces podemos corregir y tenemos que marcar una nueva prioridad en la inversión pública. Ahorita se encuentra totalmente descoordinada esa inversión, y mucho de la inversión no está yendo a la prevención ni a la mejora de la calidad urbana, y esto es calidad de vida, sino que está yendo a corregir efectos negativos, no causas de la problemática. Claro. Senador, a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado vimos la planeación urbana del país en diferentes áreas, la propia Ciudad de México, desarrollos turísticos, ciudades satélites, una forma de tratar de ordenar, digamos, esta dinámica productiva entre dónde son los lugares de trabajo y dónde están los centros de trabajo, dónde la unidad habitacional o lugar habitacional. Pero esto parece que por lo menos en el esquema que tenemos en las grandes ciudades de México, como que no se ha logrado. ¿Ahí qué ha pasado? Porque se ha visto que sí hay programas, ha visto programas gubernamentales de gobiernos anteriores, del siglo pasado, pero como que quedan truncados por una u otra cuestión, digamos a medias. Ahí están los grandes proyectos maestros, ahí están las ideas que son buenas, pero que finalmente quedan truncas. Un problema es que la responsabilidad de la implementación se le deja a la autoridad municipal en turno. Y esta es una autoridad municipal que tiene un periodo o un horizonte de solo 3 años. Entonces imagínate que con esa visión, pues la planeación requiere de largo plazo. Entonces, inclusive para invertir en planeación no hay recursos, porque pues los beneficios se van a ver en el largo plazo. Entonces, esa es una problemática. Otra problemática es la ejecución, cuando hay planes que no se ejecutan, y ahí es donde empiezan a entrar también los intereses económicos de gobernantes y también de líderes sin escrúpulos que hacen negocio con la pobreza de la gente, y entonces el desarrollo de una ciudad se va orientando para donde van estos intereses y se rompen los planes y no hay consecuencias. En esta reforma urbana que estamos planteando desde el Senado, precisamente hay consecuencias para el incumplimiento, porque pues en la medida en que haya impunidad va a haber o va a seguir habiendo desviaciones de este tipo. Y el otro punto también importante para que se note una buena calidad urbana es regresar a los principios que se perdieron al hacer ciudades, principios que se habían dado desde épocas históricas, de la experiencia del ser humano viviendo en comunidades. ¿Y dónde lo podemos ver que se perdió? Cuando se dejaron de construir barrios. En el barrio hay todo lo que necesitan las familias para vivir. Ahí hay trabajo, ahí hay esparcimiento. En el barrio puedes consumir lo que necesitas comprar, te puedes divertir, están las escuelas, y en ese barrio pues se forma una comunidad. Pues hace 60 años que se perdió esa pues sabiduría y esa manera de construir ciudades. Se hacen ahora por fraccionamientos exclusivamente de vivienda popular, o fraccionamientos de nivel medio, o zonas industriales. Fragmentamos y dividimos en diferentes espacios especializados lo que antes estaba unido. Por eso hoy
anda como loco una persona porque tiene que ir al trabajo y luego tiene que ir a los centros comerciales para comprarla y luego tiene que ir, las escuelas están allá y las universidades, entonces es la locura. Claro. Senador, ¿será posible crear ese esquema de barrio en las megalópolis actuales con grandes concentraciones? Y sobre todo, senador, pues con este fenómeno que se ha dado en la construcción de cientos de miles de viviendas, pero alejadas de los servicios, alejadas de los centros de trabajo, fuera de las propias urbes, o sea que finalmente se soluciona un problema de tratar de darle oportunidad de vivienda a las personas, pero lejos de las grandes urbes o de los servicios que son tan indispensables. Bueno, tenemos que asegurarnos de no seguir creciendo con guetos. Entonces tenemos que reorientar el desarrollo, y ahí es donde tenemos lo que ya se hizo inadecuadamente, que no tiene todas las características que acabas de mencionar. Tenemos que regenerar esos espacios urbanos, llevándoles trabajo, llevándoles equipamientos como el comercio adentro de los barrios, conectividad y también diferentes opciones de movilidad. Lo mismo al interior de las ciudades. Hay una gran oportunidad, especialmente para las zonas deprimidas, las zonas de la ciudad que se fueron haciendo viejas y que se fueron deteriorando, pero que están en los corazones de las ciudades con muy buenas ubicaciones. Y aparte con buen diseño de la retícula urbana, de vialidades, porque en el pasado se hacían mejor las cosas en ese sentido. Había la oportunidad de la planeación, sin tanto conglomerado. Y había en el inconsciente social una manera, una estructura mental de cómo eran las ciudades. Así se hizo San Miguel de Allende, pues así se hacía Coyoacán, San Ángel, la Condesa, las trazas urbanas, el mismo Polanco, pues, y después empezamos a hacer murallas y empezamos a dejar de conectar las comunidades, abandonamos la manzana como un espacio natural o sencillo de diseño, y entonces todo esto viene de regreso y se puede volver a implementar de una manera que permita que esos espacios urbanos al interior de las ciudades vuelvan a tener brillo y volvamos a reconstruir nuestras ciudades. Y te quiero decir que si se hace adecuadamente esas intervenciones, van a ser bienes raíces muy valorados por sus ubicaciones, y en ese sentido tenemos que acabar para que no exista esta dispersión urbana que hace que la ciudad no sea eficiente. Tenemos que romper con un elemento que está distorsionando toda la ecuación y el modelo urbano, que es la especulación de la tierra. Bueno, senador, lo que traía a colación un poco lo que le quiero preguntar a continuación, ¿qué es este fenómeno que hemos estado viendo en las ciudades, sobre todo en la Ciudad de México, donde pues ya la ciudad crece para arriba, donde un predio es comprado por algún desarrollador y para construir pues la vivienda vertical? ¿Cómo evitar que realmente esto se haga con orden? Porque finalmente pues están creando unas necesidades, se está dando respuesta a una demanda de vivienda, pero distorsionando, digamos, por las unidades, los espacios, la vocación o la designación que tienen estas áreas. ¿Ahí cómo se está trabajando en esta ley de asentamientos urbanos? Bueno, no todo resuelve la ley. La ley crea el marco general de planeación para que la planeación en el país pues comprometa a los tres órdenes de gobierno, porque luego si el orden federal a través de la Secretaría de Comunicaciones tiene una manera de ver las cosas, los estados otra y los municipios otras, pues cada quien para su rumbo, ¿verdad? Claro. Entonces la federación tiene que ordenar el territorio, y luego cuando el territorio está ordenado y se respeta los cauces naturales de los ríos, cuando las zonas boscosas, que son los filtros de los aires, se protegen, cuando se planea
una interconexión con Asia porque va a venir un nuevo proyecto de integración comercial en el Pacífico. Entonces se planean bien las cosas a nivel macro. Luego vienen los estados regionalmente también planeando el territorio, y sobre esas planeaciones de largo plazo es como se montan los planes urbanos de las ciudades. Entonces, de esta manera nos vamos a asegurar de que lo que se haga tenga una armonía y una visión del todo, ¿no? En este momento, no solamente los 3 órdenes de gobierno no están con una sola visión o jalando para el mismo rumbo, sino que también las dependencias, cada una es totalmente independiente. La CONAGUA no se habla con la SEDATU, y la SEDATU necesita, como especialista del tema urbano, pues que la inversión en el tema del agua en las ciudades pues vaya de acuerdo a su visión. Y la SCT, que es la que influye para invertir en infraestructura vial en el país, pues ella va haciendo las cosas como a ella le parece. Entonces, la integración de planes es muy, muy importante. La otra parte que es importante para que sea de largo plazo es la participación ciudadana y quitar la discrecionalidad y la corrupción. La participación de los ciudadanos hace que los planes estén a la vista de todos. ¿Esta participación cómo sería, senador? O sea, ¿cómo entenderíamos que el ciudadano puede intervenir en si se desarrolla un proyecto habitacional o una área de recreo? ¿O cómo esa participación ciudadana va a velar por el planteamiento que tú haces? ¿Cómo evitar que se construyan unidades verticales donde todo es horizontal, ¿verdad? Rompiendo con toda la armonía que hay en esa colonia. Con esa participación ciudadana, sobre todo de expertos en el tema urbano, que los hay en todo el país y los hay muy buenos, entre otras organizaciones vecinales, verán dónde estarán los corredores en donde pueda haber usos mixtos, donde pueda haber las zonas donde pueda haber también equipamientos de barrio, donde debería haber parques, donde no hay parques para esparcimiento. Entonces, hay instrumentos en esta ley que se llaman, entre otros, polígonos de actuación, que van a ser instrumentos que permitan hacer buenos diseños urbanos para que las personas que viven en una zona y que se está rehabilitando no solamente no se vean amenazadas y no solamente no se vean afectadas, sino que la calidad y el valor de los bienes raíces que ellos poseen suban, y entonces sea un ganar-ganar. Claro. Senadores, la realidad es que pues, tendemos a ser realmente un país que seguirá creciendo, ¿no? Que sus zonas urbanas requerirán ordenamiento pues, para dar vivienda a toda la demanda que habrá. Pero, ¿qué es lo que nos dice la experiencia internacional? Usted nos hablaba hace rato de que había ciudades o países que habían resuelto este problema. ¿Por dónde buscaron la solución? Bueno, ¿y qué países podrían? Hay una corriente mundial muy grande que claramente muestra que tenemos que desechar el modelo de especialización de zonas que tenemos hoy en día, que les comentaba. Que ya no funciona. Ya no funciona. También en el tema de la vialidad, vialidades diseñadas exclusivamente para el automóvil, vialidades que son autopistas que pasan por dentro de la ciudad, pocas y muy congestionadas. Entonces, la experiencia internacional está marcando y se está inspirando en mucho de lo que se había hecho en el pasado. En el pasado de hace 100, 50, 100 años, 200 años, y que son los bienes raíces que están tomando más auge. ¿Qué implicaban estos? Primeramente, pues integración social. O sea, que ahí en el mismo barrio viviera gente de diversos orígenes, de diferentes edades. Entonces, la integración social es muy importante para la convivencia. En segundo lugar, la movilidad. Ya no solamente construir pensando en que se va a mover la gente en automóvil, sino que las calles y vialidades sean múltiples en todas direcciones, que continúen
y que sean de uso compartido de peatones, de bicicletas, transporte colectivo y automóviles, pero que por lo mismo son vialidades de tráfico más lento y por lo mismo van a ser espacios que permitan que una colonia con otra estén integradas. El tercer punto es la mezcla de usos, lo que te decía, que no se separen los usos especializados, sino que hay una correcta mezcla en el mismo barrio de todas las funciones. Otra es la sustentabilidad, volver a integrar la naturaleza y los espacios públicos y los parques en la vida de las personas. Esto humaniza al espacio urbano. Yo creo que esas serían las principales características que se están tomando de esas experiencias internacionales, pero también de no pocas experiencias nacionales. Senador, y ahora lo que tenemos, como usted también lo ha denunciado, lo ha dicho, es de que nuestras ciudades están en crisis y es el momento de que realmente tomemos, no solo reformando la ley, sino tomar conciencia de que se tiene que hacer algo al respecto de algo que a lo mejor nos puede parecer un poco abstracto en ese sentido, pero que finalmente es el lugar donde vivimos, el lugar de convivencia, ¿no? Es importante tomar conciencia de los mexicanos. Sí, porque el mexicano piensa, o el ser humano piensa que ya no hay remedio, porque perdimos las posibilidades de comparación y nuestras ciudades pueden volvernos a ayudar a que tome menos tiempo el transportarnos a un trabajo, porque empezamos a promover trabajos o inversiones en trabajo en el interior de las colonias. Y esto no quiere decir fábricas. Cuando se pusieron los parques industriales fuera, era porque contaminaban. Ahora ya no contaminan, pero ahora es mucho trabajo de oficinas también, de servicios. Ya la economía de manufactura no es la principal, es la de los servicios. Y ahorita los reglamentos de los municipios pues no permiten esto. Las reglamentaciones municipales para el tema urbano nos hacen que no sea legal el diseñar buenos espacios. Así como esos, hay otras alternativas que tenemos y que podemos implementar para que estas ciudades pues no estén en crisis, ¿no? Tampoco es necesario que las ciudades contaminen y que sean los principales generadores de gases de efecto invernadero que están pues impulsando el calentamiento global. Por ejemplo, pues la ciudad necesita ser un poco más densa, más compacta, no desparramada, para que tengas opción no solamente únicamente del automóvil, sino que tengas un buen transporte colectivo. Y entonces el automóvil se convierte no en indispensable, sino en opcional. Y que el transporte colectivo no solamente sea para quien no pueda viajar en un auto, que no tenga automóvil, sino que las mismas personas que tienen automóvil, que prefieran ir en transporte colectivo. Son de las muchas otras medidas que se pueden implementar. Tenemos que rescatar otra vez el concepto de iluminación y de ventilación y de climatización de las ciudades, de las viviendas, en base a la naturaleza. Ahorita prácticamente hemos diseñado los edificios para que requieran pues climatización artificial y eso es sumamente costoso. Entonces las orientaciones, tenemos que volver a aprender a vivir aprovechando la luz de la naturaleza y el clima de las corrientes, ¿verdad? De aire que nos ayudan mucho, la famosa casa de patio, las alturas superiores, los patios interiores. Entonces hay una corriente internacional muy fuerte que nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida sin que nos cueste más. Claro, senador, y cuando vemos todo esto que se requiere, pues pensamos en grandes cantidades de dinero, o sea, muchos recursos del Producto Interno Bruto. Vemos, por ejemplo, China, que por el gran desarrollo que tiene, pues de pronto construye ciudades de la nada, ¿no? Eso no es lo que finalmente pasará en México, ¿verdad? No. De acuerdo a sus características. Cuesta más hacer las cosas mal. Haciéndolas correctamente, se puede uno ir adaptando a las capacidades del bolsillo de cada persona. Por ejemplo,
México fue creciendo toda la vida con vivienda de autoproducción. No había sistemas financieros. Hoy el Infonavit principalmente financian al 40% de la población que tiene un empleo formal, pero las personas que viven o que tienen un empleo informal, que el 60% no tienen la alternativa. Entonces necesitamos dar opciones también para que ellos puedan encontrar financiamientos populares y también espacios propios para desarrollar unidades habitacionales que sean para la autoproducción. Incluso, pues necesitamos traer a México algo que ha sido la solución para quien no puede comprar una casa, al menos en sus primeras etapas, que es la vivienda en renta. Tú te vas a Francia y el 50%, o Alemania, más del 50% de la vivienda es en renta. Entonces, ¿para qué la gente va y ocupa un espacio que luego no es el adecuado, cuando en sus primeras etapas de la vida puede tener un muy buen espacio en renta? Entonces necesitamos diversificar la oferta. Entonces no es un asunto de dinero, es un asunto de visión. La plusvalía de la tierra es tan importante que puede financiar el 100% de la infraestructura que se necesita. Pero ¿qué pasa? Que los gobiernos no capturan la plusvalía, y entonces es el paraíso de los especuladores, y los especuladores tienen la tierra y por aquí pasa una línea de agua, luego por aquí una vialidad importante y luego cerca de allá se hace un parque, y nomás están engordando la cochi, como dicen en Sonora, cuando por cada una de esas inversiones, en la ley que estamos proponiendo, existe la obligación, y esto lo dicen las experiencias internacionales, de que todas esas inversiones que le van dando valor a los predios, pues se vayan capturando las plusvalías. ¿Quiénes deberían de pagar eso? Pues los que se están beneficiando deberían de pagar el costo de esas inversiones. Y entonces se vuelve un círculo virtuoso, porque todas las inversiones se recuperan y se va obteniendo un recurso que va sirviendo para hacer todo lo que se necesita, como los parques, como los equipamientos, como todo aquello que es el espacio urbano público, que va a ser el que defina la calidad de vida en el futuro. Claro, y como usted dice, senador, pues en esta cuestión de visualizar, pues se requiere la visión, y la visión requiere los planes, requiere que todos se involucren, todos los actores, para que, bueno, finalmente se puedan hacer bien las cosas y no dobles y a un costo mucho más grande como el que hemos visto. Tenemos que centrarnos en el peatón, en dejar de centrarnos en el automóvil y pensar que el espacio urbano tiene que ser un reflejo del ser humano. ¿Y cómo es el ser humano? Un ser humano y una familia integral que se divierte, que requiere esparcimiento, que requiere de lugares de crecimiento educativo para sus hijos, y requiere donde trabajar y donde vivir. Y entonces, integrando todo esto, podemos ofrecer esa calidad de vida que se ha perdido en nuestras ciudades. Y no quiere decir que lo que ya se hizo mal no tenga remedio. Cuesta un poco más, pero teniendo la correcta visión, se puede en el tiempo ir ganando terreno en la calidad de vida que no tuvieron al principio y que se puede tener con una correcta intervención urbana. Gracias, senador. Le agradecemos mucho, senador Francisco Burques Valenzuela, le agradecemos mucho que nos haya recibido y hablarnos de este tema que es importante como muchos otros, pero que hay que tenerlos presentes. Pues muchas gracias, y les recordamos que la reforma urbana es la reforma humana. Muy bien.